Totalmente la tumba vacía. Qué tristeza, digo yo. Oye, tristeza, soledad, ¿dónde va? Y qué bonita salsa. Tengo la foto de mi madre en mi cabecera de mi cama. Y ahí llego, mamá, ya llegué. Eso lo hubiera hecho cuando estaba en vida. Siempre me trae recuerdo cuando me pongo en esa casa, se me salen las de... El día de mañana que fallezca la changa, nos vamos a quedar a un lado de mi mamá. Amigos de Richard TV, hasta la tienda nos venimos, ¿verdad, señor Ramón? Aquí estamos con Miguelito. Hola, buenas tardes. Luego un garrafón casi, ¿no? Sí. ¿Es su tienda favorita esta? Ah, sí, cómo no, la más surtida de aquí de la Loma. Próximamente Miguelito va a poner un Oxxo. ¡Ay! ¿Ya cuánto tiempo aquí viviendo usted, señor Ramón, en Huehuetoca? 12 años. De principio no me acomodaban. ¿Por qué se vino a Huehuetoca y dejó Tepito? No me vine, me trajo. La pelusa me trajo. ¿Qué le dijo? Vámonos, vámonos. De principio no me acostumbraba. Llegamos aquí, había pocas casas en esta loma. De lo que trabajamos se hizo esta propiedad. Y aquí ya me acomodé. ¿Qué le gustó el Zócalo, señor Ramón? Ya es un consentido de la Ciudad de México. Por ahí también está el gobierno de hacer un evento sonidero en la mera plancha del Zócalo, donde voy a estar con mi hermanito Poli March. Poli, que es un grande de los grandes. Me quito el sombrero con mi hermano. Tiene una producción inalcanzable. Siempre ha sido el clásico como América Guadalajara. Pero en este caso, pues, la amistad que llevamos de hace muchos años, sincera. Así es que espere la sorpresa. Esa fue una noticia a través de Richard TV. Así es. Y fíjese, señor Ramón, algo que me está causando curiosidad, lo que nos está platicando. El señor Apolinar y su La Changa siempre ha tenido esa amistad. Ha habido un respeto desde que vivía Tony Barrera, gran DJ, que no ha habido ni habrá nadie que ocupe su lugar de Tony. Pues ya somos legendarios también de la amistad, como 40 años los conocemos. Luego me abre sus puertas de su casa, le gusta hacer de comer, hace chef, en los platillos exquisitos oaxaqueños, porque él es de allá de Puerto Ángel. Una amistad, por eso les llamamos hermanos, porque es una amistad sincera, noble, limpia, que llevamos él y yo por muchos años. Hay muchos amigos sonideros que pues ya no están en este mundo. Algunos son olvidados, otros tantos siguen recordándolo, señor Ramón. Aún así, después de haber fallecido Ariel, tantos años que ya dejó una huella enorme que todo el mundo lo recuerda. Ya la juventud nueva pues no lo recuerda, pero la gente de aquella época, de los 80s, de los 90s, recuerdan a Ariel Pérez como lo dice su lema y lo seguirá siendo, el caballero de la salsa. Cierta ocasión, cuando falleció mi compadre Maracaibo, Enrique Lara, fui a visitar la tumba de Ariel, porque está en el mismo panteón. Para mí fue una tristeza. Tanta gente que lo admira todavía después de fallecido. Llego a su tumba, totalmente la tumba vacía, sin una limpieza, su lápida. Qué tristeza, digo yo. Bendito sea Dios que yo ya tengo ya mi gaveta, gracias a mi hija Andrea Rojo. El día de mañana que fallezca la changa, nos vamos a quedar a un lado de mi mamá, ahí en el Panteón Jardín. Sé que desde el cielo me está escuchando. Y eso es lo máximo, que voy a quedar junto a mi madre el día que la changa falte. El escuchar a La Changa en cualquier momento pues nos alegra el corazón con su música, porque usted es un sonido que siempre que dice algo saca la picardía, saca la risa, tiene la manera de decirlos para hacernos reír, señor Ramón. Sí, el día que fallezca la changa, que no tenga ni dónde enterrarlo, que vaya a la fosa común y yo lo que era. Voy a estar con mi madrecita. Fui el único hijo de ella y siempre siento que está dentro de mí. Mi mamá, Alicia Villa López. ¿Cuánto tiene que ya falleció su señora madre, señor Ramón? Acaba de cumplir 22 años. Ella falleció, yo no estaba aquí, andaba yo trabajando por Tlaxcala. Me avisaron, ya no cumplí un compromiso, ya no la alcancé a velar. Llegué hasta donde la estaban enterrando. Para mi mayor sorpresa, yo todavía no comprendo quién le dijo a mi hermano Polimar. Ahí estaba Poli.
estaba Poli con su esposita Marcelita, en paz descanse. Nunca lo voy a olvidar, que ahí estaba Polimar a la hora de que estaban sepultando a mi Santa Madre, hace 22 años. Y todavía la recuerdo y la traigo aquí en mi corazón. Nunca la voy a olvidar hasta el último día de mi vida. Tu recuerdo siempre está en mi mente, cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor. ¿Qué le decía a su señora madre, señor Ramón, cuando lo vio triunfar, lo vio ser alguien importante? Se enojaba porque pues, la gente ya la ubicaba, ¿no? Ya llegaba bien enojada allá al mercado de Tepito. Oiga, señora, usted es la mamá de la changa. No me interrumpa, por favor, que me ir a comprar mi mandado. Pregúntele a él, yo no sé. Queremos pedirle, no, nada. Mi mamá se enojaba. No quería saber nada de que le preguntaran de la changa. ¿Alguna vez llegó a ir a un baile de usted? Ah, cómo no, varios. Con Cañaveral, con Poli. Siempre le ponían su sillita y estaba mi mamá. Le decía a mi mamá, ponte la Sonora Matancera. Era matancerómana mi mamá. Yo me acuerdo de ella cuando falleció y siempre que escucho esa salsa se me salen las lágrimas. Hay una salsa muy histórica y muy triste, la de la salsa escocesa. Ay, uso montón escocés. Quiero bailar contigo, cariño, hijo. Estaba de moda. Oye, tristeza, soledad, ¿dónde va? Y qué bonita salsa. En ese tiempo falleció mi madre, la señora Alicia. Siempre me trae recuerdo cuando me ponen esa casa, se me salen las de San Pedro. Y ya cumplió 22 años mi jefa. Y aquí está dentro de mí. Gracias a Dios. Sí, es totalmente. Como dice, usted lo siente porque ya la perdió, pero ¿cuántos no tienen a sus mamás y no las valoran? Nunca dejen a su madre. Es el tesoro más grande de la vida. Cuídenla mucho. Sáquenla a pasear. Llévenla a comer. Yo estoy muy arrepentido porque yo varias veces la dejé con su comida a mi mamá. Ya vienen los tiempos de la Navidad, Año Nuevo, me hacía mi bacalao, mi madre, y yo, mal hijo, la dejaba. Y con su comida, nunca hagan eso, jóvenes. Aprecien a su madre. El tesoro más grande de la vida es la madre. Ni la esposa, ni la mejor pareja, ni nadie. El amor de la madre es muy diferente a la de la esposa. Es así, desde allá, mi madre me cuida. Yo lo sé. Fui su único hijo, yo no tuve hermanos. Tengo la foto de mi madre en mi cabecera de mi cama. Y ahí llego, mamá, ya llegué, como si estuviera ella. Mamá, ya me voy. Eso lo hubiera hecho cuando estaba en vida. Así es que hagan ustedes. Muchachos, déjenle sus centavitos. Dios los va a bendecir. Porque cuando llega el karma, cuidado, Yo no quiero que llegue el karma y que la changa esté grande, que no pueda ni caminar. Lo arrumben ahí, querida. Pobre viejo. Era un famoso. Y mire, ahora ya. No, yo quiero guardar dinerito para pagar a alguien que me cuide, un hospital, medicamentos. Cuando ya uno es grande, les estorba, pero yo soy activo. Me siento como un chamaco, como de 20 años. Es lo que dice la gente. Oye, este señor no se cansa. Habla y habla y toca aquí, toca allá. El alimento a mi alma, el público, la música, el sonido, la gente que progresa, alámenlo. Hay que aprender lo bueno. ¿Qué opina, señor Ramón, de los sonideros que comparten su vida con sus esposas, como lo ha visto Evers, Rolimix? Pues es como dice el dicho, siempre atrás de un buen hombre hay una buena mujer. La mujer también viene siendo como la segunda madre de uno, que en realidad te cuiden, te den tu comidita. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ese es amor. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, como dice la guaracha, nada vales. ¿Verdad? ¿A qué cuidar? Centavos. Hay veces que dicen, ¿para qué gastas? ¿Para qué compras tanto? ¿Para qué? Si ya estás grande. Déjenme a mí. A mí me gusta esto. ¿A usted qué le gusta comprar? Me gustan los perfumes. Sonideros mugrosos. No somos mugrosos. Mucho menos somos delincuentes. Ya somos una fuente de trabajo. Ya somos un patrimonio cultural. Yo diario me baño, diario me cambio. Compro mi cafecito, mi postrecito.
Pero usted es una persona que le gusta apostar en los casinos, ¿no? Sí. Le gusta... Desde que estaban Las Vegas. Yo nomás apuesto de a 3 pesitos, de a 6 pesitos, por mucho de a 10. Pero cuando veo que la máquina ya me jaló, me cambia la otra. Y la otra me vuelve a recuperar. Son engañosas. Lo más importante es que se relaja uno. ¿Cuánto es lo máximo que ha llegado a ganar? Y 12,000 pesos acabo de ganar en el Fiolate de allá de Ciudad de Ixtahualcoyo, con 7 pesos 50 centavos. Lo máximo que he perdido, 2,000, 2,500, pero al otro día se recupera. Así es. Igualmente Las Vegas, ¿no? Y ahí sí perdí un montón. Ahí sí me dejaron en la calle. Porque aparte de eso, pues me gustaba tomar, ¿no? Y allá en Las Vegas, mientras tú juegues, los tragos son gratis. Ahí puedes pedir tequila, coñac, champagne, muy chandón. Es el licor que a mí me gusta, el champagne, muy chandón. ¿Cuál es su comida favorita, señor Ramón? A los mariscos, a los... ¡Ay, hijo! ¿Esta se le antojó? Los chiles rellenos, chicharrón chile verde, mole de olla con chamberete. Pues gracias, señor Ramón. Nos despedimos de... ¡Súbele, papá sabroso! ¡Ay, mamá! Se acabó la leña.